Prepárate para sumergirte en una historia que te dejará la piel de gallina de pies a cabeza. En los últimos días, una imagen inquietante se ha apoderado de Internet y ha captado la atención de miles de personas. A la izquierda, ves a Christopher, un joven que nos dejó en el año 2012, bajo un manto de misterio y sospecha que flota en el aire hasta el día de hoy. Pero espera, la historia se vuelve aún más oscura. A la derecha, un cuerpo expuesto en un museo. Y créanme, la madre de Christopher, esta mujer fuerte, jura que es su hijo el que está allí, despojado de su identidad, expuesto sin su permiso. ¿Sientes este dolor? El dolor punzante de una madre que clama por respuestas, que lucha sin cesar por descubrir qué pasó realmente con el cuerpo de su amado hijo. Así que, ¿cómo estás? Bienvenidos a este espacio donde desentrañamos misterios que aterrorizan e intrigan. Hoy conocerás la historia de Christopher Tarabek, un caso que resuena hasta el día de hoy, desde aquel fatídico año 2012, allá por Estados Unidos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar ahora te pondrá los pelos de punta. Para ser honesto, en todos mis años investigando historias oscuras, nunca me había encontrado con algo tan extraño. Pero tenga la seguridad de que he analizado cada detalle, cada pieza de información disponible para sacar la verdad a la luz. Entonces, respira hondo y ven conmigo en este oscuro viaje. Christopher Tarr vino al mundo el 27 de septiembre de 1989, en un pueblo llamado Mesquite, en el corazón de Texas. Creció como cualquier otro niño, una infancia y adolescencia sin mayores sobresaltos. A sus 23 años era un joven vibrante, apasionado por los deportes y con una fe inquebrantable, según palabras de su madre, el rey Alex Smith. Imagínese a un joven lleno de vida, asistiendo a la iglesia, rodeado de amigos leales y una familia que lo amaba. No hay señales de que algo terrible pueda sucederle. King lo describe como un hombre feliz, con sueños y planes que iluminaban su futuro. Pero la vida, la vida siempre nos depara sorpresas, no siempre agradables. Los padres de Christopher estaban separados y la relación entre King y Stephen, su padre, era un campo minado de tensiones y desacuerdos. Christopher vivía con su padre en Houston, lejos de la mirada protectora de su madre. Y fue entonces, en el año 2012, que Stephen tomó una decisión que cambiaría todo. Drásticamente. Envió a Christopher a un internado exclusivamente para hombres en Houston, un lugar que, en palabras de King, irradiaba sospechas. Ella describe esta institución como un lugar oscuro, un escenario de maltratos e incluso muertes misteriosas de otros jóvenes. ¿Qué pasó dentro? King alega que, por orden expresa de Stephen, cualquier comunicación con Christopher fue brutalmente cortada. Prohibidas las visitas, silenciadas las llamadas telefónicas. Imaginemos la angustia de esta madre, aislada de su propio hijo, sin saberlo. ¿Qué le estaba pasando? Este silencio forzado, este cruel aislamiento, fue el primer grito de advertencia de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero la cosa no termina ahí. King revela algo aún más inquietante. Christopher estaría recibiendo dosis masivas de testosterona en ese internado, sin ninguna justificación médica plausible. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Quién autorizó esta intervención? King nunca lo entendió, pero una sombra de duda se cernía sobre su padre, Stephen. Estas acusaciones nos llevan a un abismo de preguntas inquietantes. ¿Qué se escondía realmente detrás de los muros de aquel internado? ¿Por qué aislaron a Christopher? ¿Y cómo se conecta todo esto con la tragedia que se avecinaba? 8 de noviembre de 2012. Una fecha que King nunca olvidaría. Christopher Tarabek, de apenas 23 años, fue encontrado muerto en casa de su abuela paterna en Houston. La noticia cayó como una bomba, devastando el corazón de King.
pero el dolor punzante se convertiría en una pesadilla aún más horrible con lo que vino después. Inicialmente, la causa de la muerte se registró como un paro cardíaco. Un diagnóstico sencillo y rápido. Pero la verdad, como una sombra traicionera, pronto se desvaneció, dando paso a una narrativa oscura y llena de agujeros. Se revisó el certificado de defunción, y la nueva causa de muerte resultó impactante: intoxicación por cianuro, una sustancia letal, un veneno fulminante. ¿Y la clasificación final? Indeterminado. Un siniestro vacío legal que deja abierta la posibilidad de suicidio, causas naturales o algo mucho más siniestro. Las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de cianuro en el cuerpo de Christopher. Pero la pregunta que resonaba en la mente de King era aterradora: ¿cómo había entrado ese veneno mortal en el cuerpo de su hijo? El informe también mencionó la presencia de sustancias ilegales, sin especificar cuáles. El patólogo, al realizar la autopsia, hizo 2 descubrimientos médicos en el cuerpo de Christopher que solo aumentaron la confusión. Primero, una malformación en la arteria coronaria. La arteria coronaria derecha de Christopher tenía una configuración anormal, con 3 pequeñas aberturas en lugar de un único canal ancho. Imagina el impacto de esto: traducción del flujo sanguíneo al corazón. Una bomba vital vulnerable a cualquier estrés. Pero había más. El patólogo descubrió una zona de infarto de miocardio reciente, daño en el músculo cardíaco provocado por una cruel falta de oxígeno. La estimación ocurrió unas horas, tal vez 1 día y medio antes de la autopsia. Pero la cosa no termina ahí. Un pequeño desgarro en la pared de la aorta, con acumulación de sangre en el tejido circundante. Una lesión reciente, quizás de 1 o 2 días atrás, pero no identificada como la causa directa de la muerte. Inicialmente, el patólogo pensó que la malformación coronaria podría haber sido fatal. Pero la sombra del cianuro se cernía sobre todo, cambiando por completo la narrativa. La fría inquietante conclusión: el cianuro era el agente letal. Pero como entró en el cuerpo de Christopher, seguía siendo un oscuro enigma. Intencionalmente, accidentalmente, o por manos de otra persona. La autopsia se practicó a las 8:30 de la mañana, al día siguiente del hallazgo del cadáver, ocurrido en las primeras horas de la mañana, a las 4 de la madrugada del 8 de noviembre de 2012. Una ventana de tiempo macabra, entre 6 y 24 horas antes de que se busque la verdad en el silencio de un cuerpo sin vida. A pesar de las acusaciones de King, que señalaban al padre de Christopher como responsable de esta tragedia, las autoridades no encontraron suficientes rastros, pruebas concretas para incriminar a nadie. En 2013, un gran jurado revisó el caso, pero, según las fuentes, la decisión fue fría y despiadada: nadie sería acusado por la muerte de Christopher. Causa: indeterminado. Una herida abierta en el alma de King, que jamás aceptaría esta versión oficial. Ella se niega a creer que Christopher hubiera renunciado a la vida. Un joven activo, con fuertes vínculos con la iglesia, amigos leales y una vida que, a sus ojos, era estable y prometedora. El repentino cambio en el certificado de defunción, de un paro cardíaco al siniestro envenenamiento con cianuro, y la falta de respuesta sobre cómo este veneno mortal invadió el cuerpo de su hijo, son avivó sus sospechas de que algo mucho más oscuro había sucedido. Como dije antes, King nunca creyó la narrativa oficial. Desde el primer momento, la llama de la convicción ardió en su pecho: Christopher fue asesinado. Y su dedo acusador apuntó directamente a Stephen Eric, el padre. Las sospechas comenzaron en el momento en que recibió la noticia del fallecimiento. Según King, Stephen no le informó de inmediato. Afirmó que el cuerpo ya había sido incinerado, pero las cenizas,
estas nunca llegaron a manos de la afligida madre. ¿Quién pensaría que esto era normal? ¿Por qué tanta prisa por quemar el cuerpo, sin siquiera permitir que King se despidiera de su hijo? ¿Por qué esta cremación apresurada, sin su aprobación, sin siquiera consultarla? Estas preguntas martillearon en su mente, alimentando la certeza de que Stephen estaba ocultando algo oscuro. Pero la búsqueda de respuestas de King no terminó ahí. Su atención se centró en aquel siniestro internado donde Christopher pasó sus últimos días. Un lugar, dijo, de reputación macabra, conocido por prácticas cuestionables, incluida la administración de dosis excesivas de testosterona a jóvenes vulnerables, sin ninguna justificación médica. King creía que esta manipulación hormonal podía haber contribuido a los problemas cardíacos de Christopher, aunque no existía un vínculo concreto entre la testosterona y el cianuro. Y luego, el descubrimiento más alarmante, otros jóvenes de ese mismo internado tuvieron finales trágicos en circunstancias misteriosas. Esta información solo reforzó la oscura teoría de King. Ese lugar era peligroso, un escenario de horrores ocultos. Pero el momento más impactante de esta extraña historia estaba a punto de suceder años después de la muerte de Christopher, en un lugar inesperado, la exposición Real Bodies en Las Vegas. Una exposición itinerante que muestra cuerpos humanos plastinados, una forma controvertida de educar sobre anatomía. Imagínese a King caminando por esta exposición, observando los cuerpos preservados, desentrañando los misterios de la forma humana. De repente, sus ojos se detuvieron en una ventana, la número 27. Allí, un cuerpo plastinado, en la pose pensativa de un filósofo. Y en ese instante, el mundo de King dejó de girar. Una abrumadora certeza la golpeó como un rayo. Ese cuerpo era su hijo, Christopher Tarr. El parecido, según ella, era innegable. La altura, el peso, incluso los rasgos faciales, incluso sin piel, eran idénticos a los de Christopher. Se tomó 2 fotografías con ella, una de su adolescencia y la otra tomada poco antes de su muerte. La comparación fue sorprendente. Pero como llegó allí el cuerpo de Christopher, supuestamente incinerado, transformado en una pieza de museo? ¿Quién autorizó esta profanación? ¿Y qué revela esto sobre la verdad detrás de su muerte? Prepárate, porque la historia está lejos de terminar. Y en el siguiente video, serás testigo de revelaciones aún más impactantes e inquietantes sobre este caso, que clama justicia. No te lo pierdas. La fría y cruel comparación entre las fotos de su hijo y ese cuerpo inerte en la ventana solo encendió aún más la furia y la convicción en el corazón de King. En las redes sociales, expuso las inquietantes similitudes una al lado de la otra, sorprendiendo a sus seguidores con la crudeza de la posible verdad. Uno de ellos comentó, con la voz ahogada por la extrañeza, que aunque los tatuajes y las marcas desaparecieron en el proceso de plastinación, él era innegable, un escalofrío recorriendo la columna de quien no veía. La sed de respuestas llevó a King a confrontar a los empleados de la exposición. La pregunta, directa y llena de angustia, a quien pertenecía el cuerpo preso en la vitrina. 27. La respuesta, un balde de agua fría, información confidencial, respeto al difunto. Pero para King, esa cortina de silencio era solo una pieza más del macabro rompecabezas. Si los cuerpos fueron donados voluntariamente, como juró la exposición, ¿por qué el velo del secreto? ¿Por qué no revelar la identidad, el origen, disipando cualquier sombra de duda? La determinación de King la llevó a adentrarse en las oscuras profundidades de Internet, en foros donde susurros e informes inquietantes resonaban en las sombras. Allí, un supuesto ex empleado de la exposición Cuerpos Reales, escondido bajo el manto del anonimato, reveló una verdad aterradora: la adquisición de cuerpos por parte de la exposición era
Ilegal, la supervisión inexistente. Otro empleado, un joven recién llegado, se acercó a King en secreto, confirmando los oscuros rumores que circulaban entre los empleados. Los cuerpos llegaron en condiciones cuestionables, pero el miedo le impidió compartir más detalles. ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás de esos muros? Un cruel obstáculo se alzaba ante la búsqueda de King, el proceso de plastinación. La macabra transformación de los cuerpos en piezas de museo, donde los tejidos orgánicos fueron reemplazados por polímeros, haciendo que las pruebas de ADN fueran casi imposibles, tal vez completamente imposibles. King pidió una prueba en el cuerpo de la Vitrina 27, pero la exposición se negó, alegando que el proceso hacía inviables tales exámenes. ¿Una excusa conveniente? ¿O una barrera insuperable hacia la verdad? La indignación de King era palpable. Si la exposición no tenía nada que temer, ¿por qué él? Silencio ensordecedor. ¿Por qué no emitir un comunicado oficial y colaborar con la investigación de esta madre desesperada? El silencio de la exposición de cuerpos reales solo encendió las sospechas, convirtiendo el dolor de King en una llama candente de búsqueda de justicia. Los medios comenzaron a hacerse eco de su relato, las redes sociales bullían con el hashtag #Justice for Christopher, pero la exposición permaneció en silencio, como si nada pasara. El dolor y la furia de King se desbordaron en una publicación pública de Facebook dirigida directamente a Stephen, el padre de Christopher. La acusación, lanzada como una lanza afilada, se había lucrado con la muerte de su propio hijo, vendiendo su cuerpo a la Real Bodies Exhibition de Las Vegas. El recuerdo del aislamiento impuesto por Stephen, cortando toda comunicación entre madre e hijo en aquel oscuro internado, solo reforzaba la imagen de un hombre frío y calculador. La voz de King cobró fuerza con una petición online en change.org, un grito para que el cuerpo de la Vitrina 27 sea sometido a pruebas para confirmar, de una vez por todas, si el cuerpo de Christopher yacía allí. Miles de firmas se sumaron a su llamamiento. Un mar de apoyo público a su causa. Una página de Facebook se convirtió en su cuartel general, un espacio para compartir actualizaciones, desahogar su dolor y reunir aún más aliados en esta batalla desigual. La convicción de King era inquebrantable. Christopher no tenía motivos para entregarse a la muerte. Un joven vibrante, con una fe inquebrantable, sin los demonios internos que podrían llevarlo a consumir sustancias ilegales o ingerir un veneno letal como el cianuro. Para ella, la presencia de esta siniestra sustancia era una prueba abrumadora de que algo terrible, orquestado por Stephen o las sombras de ese internado, había sucedido. Y luego, en 2025, el caso resurgió con toda su fuerza en Internet, una ola de indignación que recorrió las redes sociales, exigiendo transparencia en la macabra industria de exponer cuerpos humanos. King no se inmutó. Además de la petición en línea, utilizó todas las plataformas digitales para hacerse eco de su historia y presionar por justicia. En sus publicaciones detalló cada intento fallido de obtener respuestas, los contactos con autoridades que parecían sordas, los abogados que dudaron, incluso los tensos encuentros con la administración de la exposición de cuerpos reales. La verdad, como una sombra que se alargaba, empezó a envolver la exposición de cuerpos reales. Surgieron informes oscuros que apuntaban a problemas legales que enfrentó el propietario de la exposición alrededor de 2012 y 2013. La acusación: la imposibilidad de justificar el origen de los cadáveres allí expuestos. Sin embargo, estas investigaciones parecieron toparse con un muro de impunidad, posiblemente debido a la falta de una regulación estricta en este macabro mercado de exhibición anatómica. King y otros críticos plantearon una pregunta inquietante: ¿no sería esta falta de transparencia una cortina de humo para encubrir prácticas ilegales, un mercado negro de
tráfico de cadáveres. En foros en línea, voces solitarias resonaban con historias similares. Un hombre atormentado por la creencia de que el cuerpo de su esposa embarazada yacía allí, expuesto a la mirada curiosa de extraños. Otro relato sombrío hablaba de una periodista asiática que desapareció después de visitar el museo, solo para encontrar su cuerpo en exhibición. ¿Verdad o rumores macabros? La duda flotaba en el aire, alimentando la teoría de que la exposición de cuerpos reales podría estar involucrada en una red ilícita y oscura de adquisición de cuerpos. Pero la esperanza insiste en no morir. A pesar de los colosales obstáculos, King continúa su incansable lucha. Ha unido corazones y mentes en una comunidad en línea de seguidores. Personas que comparten su indignación y que piden cambios en la regulación de estas macabras exhibiciones. Y usted, que ha seguido esta historia hasta ahora, siente la urgencia de esta búsqueda de justicia. En el siguiente video, prepárate para una inmersión aún más profunda en los misterios que rodean la muerte de Christopher y el oscuro destino de su cuerpo. La verdad, por impactante que sea, debe salir a la luz. No te lo pierdas. La petición de King hace eco de un clamor por justicia, exigiendo no solo una prueba de ADN en ese enigmático cuerpo del escaparate 27, sino también una mirada más dura, una responsabilidad inquebrantable para la oscura industria que se lucra con la muerte. Y ella no se detendrá allí. Si las puertas de la justicia local se cierran, ella está decidida a llevar este caso a tribunales superiores en busca de la verdad que insiste en permanecer oculta. El caso de Christopher Tarabek se ha convertido en un terreno fértil para teorías oscuras, alimentadas por las flagrantes inconsistencias y el silencio ensordecedor de quienes podrían tener las respuestas. Desvelemos los principales, preparémonos para sumergirnos en un laberinto de inquietantes posibilidades. La primera teoría apunta al dedo acusador de King, asesinato a manos de su propio padre. En su mente, Stephen planeó la muerte de Christopher, posiblemente usando el veneno silencioso del cianuro, y luego vendió su cuerpo sin vida al museo, beneficiándose de la tragedia. La cremación apresurada, la ausencia de cenizas, el cruel aislamiento en él internado, todo encajaría en un plan frío y calculado. Incluso la cuestionable administración de testosterona en ese internado podría haber sido una pieza de este macabro rompecabezas, un intento de enmascarar problemas de salud preexistentes o incluso crear las condiciones para la muerte. Pero la fría razón nos lo recuerda, no hay evidencia directa, ni rastro de que Stephen siquiera haya tocado cianuro o haya comercializado el cuerpo de su hijo. El envenenamiento, por sospechoso que fuera, podría haber sido un terrible accidente o un acto desesperado del propio Christopher. La cremación rápida, aunque sorprenda a muchos, podría tener una explicación más prosaica, una decisión personal, por insensible que parezca. Otra oscura teoría nos lleva a los pasillos de aquel siniestro internado. ¿Y si Christopher hubiera muerto allí, víctima de negligencia o de oscuros experimentos, como la administración incontrolada de testosterona u otras sustancias desconocidas? El cianuro, en este escenario, podría haber sido un accidente químico, un error fatal que la institución intentó desesperadamente encubrir, enviando el cuerpo a la exposición como una forma macabra de desaparecer con las pruebas. Sin embargo, esta teoría también enfrenta una falta de evidencia concreta. No hay registros confirmados de otras muertes por cianuro en ese internado. Y la idea de enviar el cuerpo a una exposición pública, con riesgo de ser reconocido, parece un plan peligrosamente arriesgado para la institución. La versión oficial, fría y distante, sugiere que Christopher pudo haber ingerido el cianuro voluntariamente o en un trágico accidente, quizás relacionado con el uso de sustancias ilícitas. La malformación coronaria de Christopher pende como una sombra, lo que plantea la
posibilidad de que su vulnerable corazón haya sucumbido al estrés. Claro, King se atiende a su verdad. Christopher no tenía motivos para quitarse la vida, y la presencia letal del cianuro pide a gritos una explicación, un contexto que la versión oficial simplemente no proporciona. Y entonces surge la teoría más amplia, la más oscura de todas. Christopher habría sido víctima de una nefasta red de tráfico de cuerpos, y la exposición de cuerpos reales sería un escenario para este mecanismo macabro, exhibiendo cuerpos de dudosa procedencia, sin importarles el dolor y el luto de las familias. King cree que Steven podría haber colaborado con esta oscura red. Pero los otros casos mencionados, la esposa embarazada, desaparecida, el periodista que desapareció después de una visita al museo, pintan un cuadro aún más siniestro, sugiriendo un problema sistémico, una red de horrores que se extiende mucho más allá de un solo caso. La plastinación, esa técnica fría y científica de preservar los cuerpos, se convierte en una barrera impenetrable para la identificación, un velo que oculta la verdad. La exposición jura que todos los cuerpos son donados voluntariamente, pero la evidencia pública de esta generosidad permanece en la sombra. La petición de King sigue recogiendo firmas, miles de voces pidiendo justicia, exigiendo que ese organismo del escaparate 27 sea sometido a pruebas. Su valiente campaña ha iniciado un debate crucial sobre la ética de estas macabras exhibiciones, y muchos han pedido un boicot a la exposición de cuerpos reales hasta que se revele la verdad sobre el origen de sus cuerpos. El rey Arexmet se ha convertido en un faro de esperanza, una voz poderosa en la lucha por la transparencia, que se hace eco del dolor de otras familias que han perdido a seres queridos en circunstancias igualmente misteriosas. Su determinación inquebrantable la lleva a luchar por cambios en la ley, para que tragedias como la de Christopher no se repitan en las sombras de la impunidad. Hasta mayo de 2025, la causa penal permaneció latente, sin avances significativos. Pero la presión pública, alimentada por la incansable búsqueda de King, mantiene encendida la llama de la esperanza. La exposición de cuerpos reales sigue funcionando, pero sobre ella se cierne la sombra de la polémica, las críticas se intensifican cada día. Se rumorea que el cuerpo del escaparate 27 podría haber sido retirado y reemplazado en un intento desesperado por silenciar el escándalo, pero nada ha sido confirmado. El caso de Christopher Tararek trasciende los límites de un simple misterio de crimen real. Es la historia visceral de la lucha de una madre por la justicia, el dolor punzante de una pérdida que el tiempo no puede curar y las sombras inquietantes de una industria que se beneficia de lo desconocido, del dolor de otras personas. El rey Arexmet cree con cada fibra de su ser que su hijo fue asesinado y que su cuerpo profanado se exhibe en la exposición de cuerpos reales. Pero sin respuestas concretas, vive una pesadilla sin fin. Y ahora, la pregunta que retumba en nuestra mente, ¿tú qué opinas? ¿Cree usted en la convicción de King? ¿Ese cuerpo en la ventana 27 realmente pertenece a Christopher? Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz podría ser una pieza más en este oscuro rompecabezas. Entonces, ¿sentiste el peso de esta historia? Cada detalle oscuro, cada giro inesperado. Todo ha sido presentado con el máximo cuidado, con la esperanza de mantenerte enganchado de principio a fin. Desentrañar juntos estos enigmas, sentir el escalofrío. Recorrer la columna uno al lado del otro, es lo que nos mueve en este oscuro viaje. Saber que estás ahí, al otro lado de la pantalla, hace que cada momento valga la pena. Queremos construir un lugar especial aquí en Criminal Stories, un punto de encuentro para mentes curiosas, apasionadas por desentrañar los misterios de la vida real. Y para ello tu participación es imprescindible. Cada me gusta que dejas es como un faro en la oscuridad que guía a más personas a nuestra comunidad.
Cada comentario es una voz que se suma a la nuestra, enriqueciendo la discusión y mostrándonos el camino. Y cada registro es un nuevo miembro para nuestra familia, un vínculo que nos hace más fuertes. Cuando interactúas, YouTube se da cuenta de que nuestra búsqueda de la verdad resuena contigo y muestra nuestras historias a más personas ávidas de misterio. Y la mejor parte, siempre irás un paso por delante, siendo el primero en descubrir los nuevos casos que sacamos a la luz. Entonces, si este viaje te cautivó, si sentiste ese escalofrío recorrer tu columna con cada nueva revelación, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Deja tu me gusta como testimonio de tu ser de misterio y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué pensaste, qué historias te dejarían sin aliento y cómo podemos hacer que esta experiencia sea aún más inmersiva e inquietante. Estamos preparando un arsenal de historias impactantes, llenas de suspenso y giros que te mantendrán despierto por las noches. Prepárate para embarcarte en nuevas aventuras oscuras con nosotros. Y recuerda siempre, la vida es el mayor de los misterios, y juntos podemos desentrañar cada uno de ellos. Hasta la próxima ronda en las sombras.